Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Muy buena tarde tenga cada uno de ustedes, amado pueblo de Dios. Y pueblo de Dios pues es en general, ¿verdad? Porque también hay hermanas atrás. Bueno, hermanos, gracias al Señor por la palabra que se ha venido escuchando, esperando, como han dicho los hermanos, que usted esté tomando nota. Y algunas notas que a usted se le pudieron ver escapado, pues se las va a encontrar ahí en el libro que se va a presentar el día de mañana al terminar la entrega de este estudio. La tercera parte de la disciplina. Y si tiene todavía alguna inquietud ahí de querer saber o confirmar, pues siga, lleva ahí las notas, siga escudriñando la palabra antes de... ¿verdad? Vamos a ver ahora, amados hermanos, algo más que tiene que ver con la disciplina, y se trata de los privilegios del disciplinado. Igualmente vamos a ver cómo interactuar con aquel hermano o hermana que está en disciplina. Igualmente cómo interactuar con aquel disciplinado que es familia, porque es diferente. Así es de que con la ayuda del Señor vamos a leer en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer primero en el capítulo 18. Esta narrativa es un conflicto ahí entre hermanos. Y dice así esta primer porción que vamos a leer, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 19. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Primera carta a los Corintios. Este es otro caso. Y es el caso que usted conoce ya mucho, especialmente los ancianos. Capítulo 5, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 2 al 5 y 9 al 13.
Dice así la palabra del Señor: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Versículo 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Que Él añada bendición a estas porciones que vamos a meditar en este momento. Amados hermanos, ¿cuántas cosas se oyen, amados hermanos, dentro de las asambleas cuando se habla de disciplina y de restauraciones? Dios mismo siempre desde el Antiguo Testamento ha demandado, hermanos, que para hacer un juicio deben de ser siempre mínimo 2 o a lo más 3. Pero Dios demanda las características de estas personas, amados hermanos, que sean leales a los mandatos divinos de Dios para realizar este trabajo que es tan delicado y especial, hermanos. Delicado y difícil para el que va a ser de juez y juzgar el caso. Si lo hace correctamente tendrá recompensa. Y aún también delicado si se hace algo injustamente para el disciplinado. Porque una disciplina a medias o injusta, hermanos, ¿podrá haber una buena restauración así? Se le hace daño al disciplinado, hermanos. En asuntos de este tipo de privilegios, hermanos, hablando del que tiene que juzgar, cuando especialmente el juzgador está comprometido con amistades mezquinas, ancianos desleales a la palabra de Dios a la hora de hacer un juicio, a veces se hacen incorrectamente. Esto ha causado muchos problemas en la iglesia. Y ustedes lo saben muy bien, hermanos. Ustedes ya son expertos. Ustedes son varones de experiencia, hermanos. Y ustedes que visitan asambleas y que lo han hecho para gloria de Dios, espero, por años, hermanos. Gracias al Señor por ese trabajo que se ha hecho bueno. Incluso han dejado tal vez hasta consejo. Si lo han hecho bien, qué bueno, hermanos. Ajá. Pero si se ha aconsejado mal a un cuerpo de ancianos locales, qué pena, hermanos, delante de Dios. Y qué vergüenza, hermanos, porque conociendo las sagradas escrituras van a tener pérdida. Ajá. Pues usted que ha recorrido asambleas por años y tiene muchas experiencias de cuánto caso, hermanos, ha sido mal juzgado. Y cuántas acciones también de hermanos o hermanas en disciplina que no se han querido someter correctamente a la disciplina. Eso usted lo sabe.
Esto ha causado muchos problemas. Una disciplina incorrecta, por ejemplo, en una disciplina incorrecta no puede haber una restauración verdadera. Hermanos, por ejemplo, que han sido restaurados en otra asamblea, a menos que los ancianos de la asamblea donde fue disciplinado estuvieron presentes, pues, ¿verdad? Sería distinto. Hermanas o hermanos, por ejemplo, que han sido disciplinados, hermanos, y los hermanos ancianos de aquella otra asamblea le dan privilegios, hermanos. ¿Lo ha visto usted? Muchas veces, sin duda. Y eso es hacerle daño al disciplinado. Y es más, hermanos, cuando el disciplinado es caprichoso o es necio, hermanos, que pide privilegios sin un verdadero arrepentimiento, hermanos, uno se pone a pensar cuántas restauraciones a medias, hermano. Entonces, pensando en estas cosas, muchas gracias. Acá en Mateo 18 está este caso. Puede presentarse también entre dos grupos, y acá se presenta el caso de dos, ¿verdad?, que entran en enemistad. Y ahí están los pasos tan sencillos que Dios deja, hermanos, para arreglar aquello. Sin embargo, muchas veces se han pasado por alto estos pasajes. Ajá. Yo he oído expresiones, por ejemplo, es que yo no tengo pecado. Eso lo he oído yo. Y uno viendo las actitudes pecaminosas, dice uno cómo es posible, ¿verdad? Pero así se actúa a veces. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este versículo 15 dice: si tu hermano pecare contra ti. Aquí vemos que el que recibe la ofensa o el que se siente ofendido es el que debe de ir o tomar la iniciativa de ir a pedir perdón y dar perdón. Porque el que ofende algunas veces no se da cuenta, pero algunas veces es intencional, la mayor parte. Ajá. Eso es lo que recomienda aquí la palabra del Señor. Él debe proceder entonces a pedir perdón al ofensor. La meta entonces de este proceso, hermanos, es la restauración de esta relación entre dos hermanos o dos hermanas. Eso es lo primero. Arreglar este asunto en privado. Y si ha ganado a su hermano, esta acción, hermanos, de ir en sencillez de corazón y en humildad es exitosa. Y ahí se apaga el juego. Mire qué sencillo. Pero, hermanos, como que estamos acostumbrados ya por muchos años a pedir perdón y dar perdón, pero eso sí, separados, hermanos. ¿Será eso correcto? Bíblicamente no es correcto. Y no me venga con excusas, por favor. No busque excusas. Eso lo hizo allá Adán. Eso también nos fue heredado. Ajá. Primero, este primer paso entonces es reprenderlo en privado, hermanos. Y si ahí se arregla, qué maravilloso. Pero esto lo va a hacer el hermano verdaderamente humilde, sencillo de corazón, el que se interesa por la piedad, el que verdaderamente quiere glorificar el nombre de Dios, el que quiere honrarlo con sus hechos en la vida cristiana. Él lo va a intentar.
y lo va a arreglar aquí en esta primera etapa. Él no va a llegar al escándalo. Dice el 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere, este es el segundo paso. Es decir, si el hermano ofensor persiste en no atender al hermano interesado en arreglar el asunto, si él persiste, debe de tomarse a 2 o 3 hermanos como testigos. Pero eso sí, hermanos, no cualquier hermano tampoco. Como hay hermanos alcahuetes, ¿verdad? Yo no voy a llevar a mi hermano como testigo que yo sé que me va a favorecer a mí. No, esos testigos no sirven, hermanos. Delante de Dios no vale nada de eso. Yo no sé si usted estaría de acuerdo. Mira vos, venite, pero apóyame. Qué vergüenza, hermanos. Y llamándose creyente, ¿por qué no arregla las cosas justamente, como verdaderamente dice la palabra de Dios? Y no la predica, pues, hermano. Y no la predica, pues. Entonces hay que llevarla a la práctica en estos asuntos y en toda relación, ¿verdad? Testigos verdaderamente, hermanos, leales al Señor, espirituales genuinamente, hermanos, que sean sinceros, que no favorezcan al de la izquierda, ni favorezcan al de la derecha, sino que favorezcan la obra de Dios, hermanos. Que su propósito de ir como testigos sea verdaderamente buscar gloria, buscar honra para nuestro Señor Jesucristo. Ser justos, hermanos. Hay que estar del lado justo. Porque si voy a ir para favorecer a este grupo o al otro, ¿cómo quedo con Dios, hermanos? Testigos verdaderamente genuinos. Y hablando de testigos, en Números 35, eso usted lo sabe. Deuteronomio 17, Deuteronomio 19, 1 Timoteo 5, 19, Hebreos 10, 28, habla de los 2 o 3 testigos que deben de ir para arreglar este asunto. Y si la cosa persiste, porque hay corazones duros, ¿va? Vamos al versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dilo a la iglesia. No se refiere, hermanos, a toda la congregación. Porque la congregación no está sola, tiene un cuerpo de ancianos que están como autoridad, o son la autoridad puesta por Dios. Ese trabajo no es fácil. Se requiere de mucha oración y especialmente mucha dirección del Espíritu Santo. Ese trabajo no es fácil. A ellos es que tienen que ir. O va a venir usted y le va a preguntar a la iglesia: hermanos, ¿qué dicen? Restauramos a estos 2 grupos que están en pleito. La iglesia no va a decidir eso. Es el cuerpo de ancianos que tiene que llamarlo a los grupos y hablar con ellos en privado, hermanos. Y si ahí se arregla la cosa, entonces al que no quiere dar el perdón, hermanos, al que no reconoce su error, es el que debe quedar como gentil y fuera de privilegios. Al que no quiere perdonar, este es el que queda como gentil. Pero el hermano interesado en arreglar las cosas ya hizo los pasos que tuvo que dar y él queda con privilegios. Interesante, hermanos. Ahora, ¿cuánto más, amado pueblo de Dios, el caso de 1 de Corintios capítulo 2 que leímos? Vamos a esto. Primera carta a los Corintios capítulo 5. Prácticamente cuando dice también tenle por gentil y publicano, más creo yo que debiera de ser evangelizado. ¿Cómo es posible que llamándose cristiano, hermanos, y no quiere perdonar? ¿O no quiere pedir perdón, hermanos? ¿Será hijo de Dios? No me atrevo a confirmar lo que no, pero lo dejo ahí nada más. Porque la potestad de esto, de saberlo, es el Señor. Él sí la tiene.
Pero las actitudes dejan mucho que desear, ¿verdad? Dejan mucho que desear, hermanos. Pablo acá, por ejemplo, leamos versículo 2 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y dejemos ya Mateo 18. Aunque hay algo ahí, hermanos, en Mateo capítulo 5, que estábamos leyendo, y 5, 23 y 24, por ejemplo. ¿Qué pasa con aquel que se queda como gentil, hermanos? Aquí sí cabe la reconciliación entre hermanos. Ahí sí cabe la reconciliación. También en la vida conyugal, según Mateo, primera de Corintios capítulo 7, 11, ahí cabe la reconciliación entre pareja. La relación, por ejemplo, que se rompe, la comunión entre hermanos, también, hermanos. El mundo secular lo practica también, arreglar las cosas con un vecino, reconciliar, ahí sí cabe eso. Pero en cuanto a la vida espiritual, solo una vez se reconcilia uno. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si aquel que no quiere perdonar persiste en ofrendar, hermanos, o en tomar algún privilegio? ¿Le será tomado en cuenta eso? Solo le dejo Mateo 5, 23 y 24. Dice que si ahí lleva uno la ofrenda, ¿verdad? Y te acuerdas que tienes ahí alguna enemistad, deja tu ofrenda ahí y arréglate con tu hermano. Ajá. Sin embargo, hay hermanos que a veces están así en conflicto y se les recibe la ofrenda. Ellos se están engañando a sí mismos, ¿verdad? Ahora aquí lo de Primera de Corintios, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fueses quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. A los que se juzga, amados hermanos, definitivamente es a los que están dentro. Ajá. Porque los que están fuera, esos Dios los va a juzgar, ¿verdad? Eso habla Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 17. Es tiempo, hermanos, que los juicios empiecen dentro de la casa de Dios, dentro del pueblo de Dios, hermanos. Pablo acá está como reclamando y llamando a los hermanos a que se lamenten, y como quien dice, ¿por qué no han arreglado este asunto, hermanos? Tan delicado. Eso es lo que hace el apóstol Pablo acá con estos textos. Y por ejemplo, aquí esta acción pecaminosa de este varón, definitivamente sus privilegios, hermanos, él va camino a disciplina y sus privilegios definitivamente, hermanos, cesan. Ningún privilegio, hermanos. Ni siquiera levantar una silla. Nada, hermanos. Él está en proceso de disciplina. Él está para escuchar la palabra de Dios única y exclusivamente, para que el Señor siga haciendo la obra en él, ¿verdad? Entregado a Satanás. Esto quiere decir, hermanos, estar fuera de la comunión, fuera del partimiento del pan. Eso es. Fuera de la comunión con el Señor. Y queda, por ejemplo, con alguna disposición del enemigo. Y por supuesto, hermano, como hijo de Dios, está bajo control total del Señor Jesucristo. Queda bajo control total del Señor Jesucristo. Nunca los abandona, hermanos. Él es fiel, bendito sea el nombre del Señor, que lo único que busca es corregir la vida de aquel hijo que ha sido redimido con la sangre del Cordero.
Y la iglesia, hermanos, llamadas para orar por él, alentarlo, animarlo, hermanos, para que no desmaye y que se someta al proceso de disciplina. Ese es el llamado de la iglesia, hermanos, actuar de la iglesia. Y cuando digo que queda en alguna situación, alguna disposición ahí de Satanás, hermanos, de parte de Dios mismo es con fines positivos, relacionado, por ejemplo, al carácter en el ejercicio de la fe de aquel que está en disciplina. Dios lo va a sostener, hermano, en fe, para que no desmaye. Para mantenerlo humilde, hermanos. Y que esté en una situación dependiente total del Señor. Cuando el disciplinado entiende esto, hermanos, no causa problemas. No pide disciplina por beber sangre, sino confiesa su falta tal como la ha cometido delante de Dios. Porque a Dios, hermano, ¿quién lo va a engañar? Ahora, hermanos amados, ve la importancia de la oración de la iglesia, hermanos, por estos hermanos y hermanas. Es importantísimo, hermanos. En estos asuntos que algunos han quedado expuestos, por ejemplo, está Himeneo y Alejandro, Job, por ejemplo, con permisión de Dios, lo toma también el enemigo. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, hermanos? Dice que al enemigo, ¿verdad?, le fue permitido, ¿verdad?, darle un aguijón, dice. Y el propósito, según ese pasaje de 1 Corintios 12 o 2 Corintios 12, hermanos, es para que Pablo no se exaltase demasiado por la revelación que había recibido, para mantenerlo humilde, sencillo, hermanos, pero todo, hermanos, bajo el control divino y poderoso de Dios. Hermanos, qué maravilloso el Señor. Nunca nos abandona, hermanos. Él quiere lo mejor para uno. Está también el caso de Saúl, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, capítulo 16. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, después de haber ayunado, ¿se recuerdan? Viene el enemigo y quiere tomarlo, pero Él no va a permitir, a Él no se le va a permitir hacer nada, hermanos, en contra de sus hijos, si el Señor no lo permite. Poderoso es el Señor, hermanos, para sostenernos en cualquier proceso de la vida cristiana. Este creyente, entonces, amados hermanos, debe de quedar, hermanos, apartado de toda función ministerial, sin privilegios. Y cuando digo toda, debe apartarse de toda función ministerial, estoy hablando de todo trabajo en la obra de Dios. No puede ni barrer ni limpiar baños. Sin embargo, hay hermanos en conflictos. Ahí se atreven a subir a un púlpito a predicar. Mire hasta dónde han llegado actitudes de la iglesia. Esto no debe de ser así, hermanos. Entonces, este hermano queda fuera de toda función ministerial, todo servicio, todo privilegio. Él debe de recibir la enseñanza, hermanos, más que servir. Debe de recibir la enseñanza más que servir, hermanos. Pero a veces por falta de autoridad o de pena, o porque es muy mi amigo,
el anciano no le llama la atención cuando lo ve ejercitándose en alguna actividad, ¿verdad? A veces es complejo esto. Hay un privilegio que no le será quitado al disciplinado. ¿Cuál cree usted que es? Hay un privilegio que al disciplinado no se le debe de quitar. ¿Cuál será, hermano? El de asistir a oír la palabra de Dios. Ese derecho no lo pierde, hermanos. Ni tampoco se le debe recibir con miradas despectivas, hermanos. Cuidado, hermanos. Son nuestros hermanos. Ese privilegio lo debe de seguir manteniendo, siempre y cuando su comportamiento debe ser ordenado también, porque para eso está llamado. Máxime aún así, porque él debe de recibir enseñanza, debe de recibir instrucción, tiene derecho como oyente, y debe de ser un tiempo de reflexión para el disciplinado. ¿Por qué? Porque va camino, hermano, a restauración. Pero una buena restauración, una buena conducta de someterse a la disciplina, para que sea una restauración correcta, para gloria de Dios, hermanos. Qué lamentable cuando el anciano confunde la amistad, ¿verdad?, a la hora de corregir algo, porque eso se da. Si quiere les firmo hasta un documento. Lo digo así, solvente, hermano. No me da pena decirlo porque me consta. Me consta. Y ustedes más, hermanos, porque ustedes han visto cuánto caso. Que porque es mi amigo, porque me ha dado ofrenda y como que ya urge que lo restauren. Ajá. Así es de que es bueno tener amigos, hermanos, y somos hermanos, familia, pero a la hora de realizar este tipo de trabajo debe de hacerse con temor, hermanos, al Señor. Con temor al Señor. ¿Y por qué razón? Mayormente si usted tiene mucha amistad con el disciplinado, interésese más, hermano, para que su amigo, su hermano, que también es bien amigo con usted y está en disciplina, él tenga una restauración plena, hermano, correcta, porque le interesa, ¿no? Además de hermano es su amigo, pero a veces se va por el otro lado. Ahora, hermanos, ¿cómo interactuar con alguien que ha sido disciplinado, hermanos? El disciplinado y ahí está ya, y él ya sabe cómo debe de actuar, pero ¿cómo debo de actuar yo con él? ¿Cómo debe de actuar usted con él? Aquí mismo, versículos 9 y 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Que el Señor siga bendiciendo esta porción. ¿Cómo interactuar entonces, hermanos, con alguien que ha sido disciplinado? ¿Cómo actuamos, hermanos, frente a un disciplinado, hermanos? ¿Cómo le podemos dar sentido a esto que dice la Escritura? Y máxime, hermanos, conociendo la palabra y por amor al disciplinado, porque es en favor de él. Ajá. Debemos de tener cuidado, hermanos, no hacerle daño. Primero, hermanos,
Esto no significa, hermanos, excluirlo físicamente, excluirlo presencialmente de las reuniones de la iglesia. No, hermanos. Esto es excluir al creyente de privilegios y especialmente del partimiento del pan. Ahora, hermanos, en segundo lugar, aquí encontramos dos frases fuertes, hermano, porque son fuertes. No os juntéis con ninguno, dice, que llamándose. Ajá. Y es bien difícil, hermanos, muy difícil. Hay que tener mucho amor al disciplinado, mucho amor, mucha gracia para saber actuar, hermanos. Y la otra frase es: con el tal ni aun comáis. Esto es, hermanos, para evitar al que lleva el nombre de hermano y está en disciplina. El amor, hermanos, hacia el hermano y hacia la obra de Dios nos obliga a no actuar, hermanos, como que si todo estuviera bien. De eso se trata. No actuar como que si todo estuviera bien al estar ahí juntos. Al estar demasiado juntos, hermanos, con tal hermano, en tal situación, es como que si usted o yo ignorara la conducta del hermano. Y máxime, si usted ve que no se arrepiente, hermano, peor aún. ¿Ah? Es como si ignoráramos la conducta pecaminosa del hermano. Peor aún si el hermano no se aparta de su mala práctica. Y no debemos nosotros de ignorar esto, hermano, porque lo sabemos. Si vamos a relacionarnos con él, hermanos, es para acercarnos. Estoy orando por usted, hermano, no desmaye, hermano. Y si no se arrepiente, hablarle, hermano, del amor del Señor y el llamado que es al arrepentimiento. Aproveche el tiempo, hermanos. Pero si usted va y para andar con él para allá y para acá, o mezclándose en negocios con él y todo, lo va a hacer sentir que él está bien. ¿Y usted cómo queda? Como consentidor de la mala falta del hermano. La otra frase, que una es el no juntarnos, ¿verdad? Y la otra es el comer juntos. Esto es una señal de aceptación, ¿verdad? Es una señal de aceptación, hermano, el comer juntos. Leamos en la segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3. Si bien un hermano me decía algo sobre esto, y en parte, y tiene razón, que está hablando con hermanos, por ejemplo, que están siendo invitados a trabajar en la obra, pero a trabajar ordenadamente. Y también trabajar en lo secular, para que no se acostumbren a solo estar recibiendo. A eso se refiere estas exhortaciones acá. Pero con los que andan desordenadamente, con ellos hay que tener cuidado. O hacen trabajo en la obra, pero de manera desordenada. Si usted sabe que un hermano tiene conflictos con otro hermano y él sigue sin confesar eso y anda en el ministerio, ¿lo va a acompañar usted para que él siga predicando y sabiendo que tiene problemas? Por lo menos yo no lo acompañaría, hermano. Antes le diría: mire, hermano, arregle primero su situación. Si yo lo supiera, no lo acompañaría. Porque si no estoy consintiendo, siga así, hermano. Y es capaz que todavía le da una palmadita y le dice: usted es muy usado del Señor. Inflelo más.
Inflelo más y verá cómo va a parar. ¿Qué daño le va a hacer a este hermano? Entonces aquí dice el versículo 6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículos 14 y 15: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Ahí está, hermano. Si usted sabe que un ministro, un predicador anda mal, ¿lo va a recibir usted, hermano anciano, en su asamblea? Atrévase a contestar, hermano. ¿Lo va a recibir usted sabiendo que anda mal? Es que es mi amigo, hermano. Por eso, ¿cuántos problemas se ha causado en las asambleas? O con aquellos que tienen acento extranjero, y no estamos en contra de ellos, pero que andan desordenadamente, pero por su acento extranjero, bienvenido, hermano. Hasta reúnen asambleas vecinas, ¿verdad?, para que lleguen más a oír, y van a ir a un desordenado, hospedándolo y todo, dándole buena ofrenda, y al que llega tal vez con aquel espíritu de humildad y con propósito de Dios de instruir, de enseñar, a él no le da nada. Pero hermanos, esto es interesante llevarlo a la reflexión, hermanos. ¿Cómo estamos actuando, hermanos? ¿Cómo estamos actuando, hermanos? Peor cuando ya entre los ancianos hay una que otra cosita que ya no se llevan bien, ya no se ponen de acuerdo. Qué difícil es eso, hermano. ¡Ja! Uno apoya lo malo y el otro lo bueno, y ahí, mire, qué malo es eso, hermanos. Ahí empieza todo. Ahora, entonces, el propósito de estos versículos de no andar o juntarnos demasiado con estos hermanos, el propósito es para que se avergüencen. Y hay una recomendación: no tenerle como enemigo, hermanos. No tenerle como enemigo, pero sí hablarle con gracia, con la dirección del Espíritu Santo, para que el Señor siga haciendo obra y que el Señor ordene su vida. Si nos acercamos es para eso, para exhortarlos, para motivarlos, pero no para consentir su falta. Así es de que usted, en el papel de anciano, tiene la responsabilidad de velar por esto, de hacer un justo juicio, una disciplina correcta, para el beneficio del disciplinado, una restauración plena, para gloria de Dios. Y velar y no estar consintiendo a aquellos que andan desordenadamente, aunque sea su amigo. Parece que hoy se lleva más responsabilidad, ¿no? ¡Qué silencio! ¿Me escucharon, hermano? ¿No? Ahora, hermanos, ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona que está apartada de la comunión es un miembro de la familia? Primera carta a los Corintios. ¿Qué pasa, hermanos, si es un miembro de la familia, para ir terminando? Capítulo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 13. Y dice así la palabra del Señor: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone.
Y la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 también dice ahí de que si la mujer vive con un inconverso, hermanos, que no lo abandone, porque él es llamado santo, pero eso no quiere decir de que sea convertido. Ajá. Él va a ver el testimonio de la esposa. Va a ver el testimonio de la esposa. Pablo no recomienda que si consienten vivir con él, que no lo abandone. La palabra acá, hermanos, de Pablo y Pedro no se aplican a la situación que venimos comentando de aquel disciplinado que no es familia. Se refiere al que es familiar, ¿verdad? Algunos creyentes, por ejemplo, sintieron que estar casados con un incrédulo los contaminaba probablemente de algún modo, pero es todo lo contrario. Veamos acá el versículo 14, primera carta a los Corintios, donde estamos, 7:14. Porque el marido incrédulo, mire, es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Una comida, hermanos amados, compartida con un cónyuge, no tiene la misma implicación que entre hermanos, amigos, por ejemplo, y que están en disciplina. Es diferente, hermano, es familia. Si llegan a visitarlos, usted, claro, atiéndalos, aunque él esté en disciplina, ¿no? Dele su refaccioncita, su refresco, y ore al Señor ahí mismo, hablando con él, que le dé una oportunidad para decirle algo, hermanos. Un consejo de Dios. Es familia, ¿verdad? Pero es distinto con aquel que no es familia. Ahí es delicado el asunto. Entonces, para ir terminando, hermanos, la forma de interacción y ya como unas conclusiones. El disciplinado entonces, hermanos, no debe tener privilegios. El único que no le será quitado es el de asistir presencialmente a oír la palabra de Dios. Y en el asunto, entre el caso de 2 o 3 hermanos o 2 grupos, ahí están los pasos en Mateo 18, hermanos, para arreglar el asunto y evitar escándalos, hermanos. Escándalos que hasta los vecinos se dan cuenta. Eso es vergonzoso, hermanos. Qué mal testimonio. Ahí están los pasos a seguir, hermanos. Se necesita hacer o pedirle al Señor que nos dé humildad para querer arreglar las cosas de manera correcta, como la palabra de Dios dice. Reconocer la falta, hermanos, es importante. Seguidamente, hermanos, interesante, digamos, si vamos a tener conversaciones, hermanos, acercarnos a un hermano que está en disciplina, debe de ser para arrepentimiento y que él siga la disciplina para una restauración correcta. No jugar, hermanos, a ser condescendientes con las malas acciones de un disciplinado, de un indisciplinado, ¿no? No tenerlo como enemigo, hermanos. Pero si seguimos como que si nada ha pasado, es como estar de acuerdo a las actitudes pecaminosas que él está practicando. Hermanos, gracias por su atención, pero especialmente anhelamos que Él bendiga esta palabra en cada corazón. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios.
Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré, al hallarme en la casa.